Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya a partir de ahora, domingo 10º del tiempo durante el año, retomamos lo que se había interrumpido con la Cuaresma y también con las distintas fiestas que vienen después de Pentecostés, como la Santísima Trinidad, el Corpus Christi. Así que ya vamos a meternos de lleno en el tiempo ordinario y por eso vamos a seguir lentamente el Evangelio de Marcos. Pero hoy la liturgia creo que de alguna manera nos presenta como las dos puntas o las dos caras de una realidad que todos experimentamos. Y por eso en la primera lectura escuchamos el libro del Génesis, lo que sucede inmediatamente después que Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, lo que Dios les había pedido, y todo lo que pasa a partir de ahí, las reacciones que ellos tienen. Y por otro lado, en el Evangelio se nos presenta a Jesús como viniendo, creo yo, a sanar a sanar verdaderamente la dinámica o a cortar con la dinámica del pecado. Por eso creo que nos ayuda mucho hoy a pensar primero en esto, en la primera lectura, ¿no? Este relato que todos tanto conocemos, simbólico pero lleno de verdad, y que lo que trata de mostrarnos no solo es lo que pasó en el principio, en el origen, nuestros primeros padres, y por eso le llamamos el pecado original, sino también, como se le dice,
el pecado originante, ¿no? O sea, lo que se originó a partir de ahí, que no es otra cosa también que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? O sea, el escritor sagrado no solo quiso reflejar, inspirado por Dios, qué fue lo que pasó, sino qué es lo que nos está pasando, ¿no? O dicho de otra manera, al descubrir lo que nos pasa, esa debilidad que tenemos todos, se preguntó qué habrá pasado, ¿no? ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué reaccionamos así ante tantas cosas? Bueno, y podríamos detectar en esta lectura de hoy, como dije, comienza continuando después del pecado original, qué es lo que les pasa a Adán y Eva, ¿no? Dice que lo primero que hacen es esconderse, ¿no? O sea, la primera actitud de Adán y Eva una vez que pecan, que desobedecen, es sentirse desnudos y esconderse, ¿no? Por eso se puede decir que lo primero que produce el pecado en nosotros es la enemistad con Dios, ¿no? Ellos vivían en armonía con Dios, ya estaban desnudos y no tenían vergüenza, ¿no? Sin embargo, a partir del pecado se esconden de Dios y entra la enemistad, ¿no? La enemistad que se refleja en ese esconderse, ¿no? Que es también lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De algún modo. Por eso todo lo que voy a decir es lo que cada uno tiene que detectar en su corazón, ¿no? La enemistad con Dios, el escondernos de Dios, el escondernos de nosotros mismos también, ¿no? El escondernos de los que más queremos, de los que más nos quieren, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que ante una mala decisión, ante esa sensación de sentirnos desnudos, de no querernos mostrar como somos, nos escondemos, ¿no? Y por eso nos pasa totalmente lo contrario cuando estamos en confianza, cuando amamos verdaderamente a alguien y cuando nos sentimos profundamente amados, no tenemos miedo a mostrarnos como somos, ¿no? De alguna manera nos desnudamos psicológicamente y espiritualmente porque no tenemos esa enemistad, ¿no? Bueno, lo primero que produce el pecado en nosotros es esa enemistad con Dios, ¿no? Lo segundo es la vergüenza, ¿no? Que es la consecuencia inmediata después de esa enemistad, ¿no? Adán y Eva sienten vergüenza, como dije recién, al principio ellos también estaban desnudos. Bueno, ¿qué pasó? Que empezaron a sentir vergüenza. Bueno, el pecado nos hace avergonzarnos de nosotros mismos, ¿no? Nos hace de algún modo tener miedo de mirarnos a nosotros mismos. No, nos cuesta mirarnos tal como somos y por eso nos avergüenza. Y la vergüenza siempre termina produciendo en nosotros una cierta tristeza, ¿no? Tan como emparentados. La vergüenza hace que nos repleguemos en nosotros mismos, nos miremos solo a nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta que, como muestra el Génesis, Dios nos está buscando, ¿no? La primera actitud de Dios no es venir a reprocharnos, sino a buscarnos. ¿Dónde estás, no? ¿Dónde estás?, le dice Dios a Adán, ¿no? Esa es la segunda consecuencia del pecado, la vergüenza. Y la tercera es todo lo que pasa después cuando Dios les empieza a preguntar, ¿no? Y empiezan Adán y Eva a acusarse mutuamente, ¿no? En realidad Adán la acusa a Eva, Eva la acusa a la serpiente, ¿no? El reproche, ¿no? El pecado produce en nosotros esa incapacidad de mirarnos a nosotros mismos y empezamos a señalar a los demás, ¿no? Siempre, en definitiva, consciente o inconscientemente le echamos la culpa a los demás. Incluso dice el texto, de algún modo implícito, que le echan la culpa a Dios, ¿no? Porque Adán le dice, la mujer que pusiste a mi lado, ¿no? En el fondo le está echando la culpa a Dios. Fue la mujer, pero vos la pusiste a mi lado, ¿no? Bueno, eso también produce el pecado en nosotros. Le echamos la culpa inconsciente o conscientemente a Dios, a los demás, a nosotros mismos, ¿no? Y no terminamos de mirarnos con
con amor como Dios nos quiere mirar para que reconozcamos verdaderamente nuestra debilidad, ¿no? Para que abracemos nuestra debilidad, para que la aceptemos, ¿no? Bueno, esa es la dinámica, lo que dice la naturaleza del pecado, ¿no? La enemistad, la vergüenza y el reproche, ¿no? O la acusación, ¿no? Hacia los otros. Por eso en el Evangelio podríamos también de ahí ver algunas cosas que nos pueden ayudar, justamente que Jesús viene a meterse en este mundo fuera del pecado, viniendo fuera del pecado, sin pecado, a tratar de cortar, ¿no? Con esa dinámica que tiene el pecado en nuestra vida, para darnos cuenta primero que Él nos está buscando, ¿no? Que Él no actúa como actuamos nosotros, ¿no? Que Él no viene o Él no está solamente esperando que nos acerquemos a Él, sino que Él está siempre buscándonos, ¿no? Por eso podríamos comparar esta búsqueda de Dios en el Génesis con el Padre misericordioso, ¿no? Que está buscando, ¿no? ¿Se acuerdan que el Padre estaba esperando al Hijo? No lo sale a buscar directamente, pero lo estaba esperando, ¿no? O sea, y cuando llegó no le reprochó, no le señaló, no le hizo que tenga más vergüenza, no lo acusó, sino que lo esperó, ¿no? Por eso Jesús viene a meterse en nuestra vida, en el mundo, para romper con esa dinámica que tiene el pecado, para restablecer la amistad con Dios, ¿no? Esa amistad que se rompió y se rompe por la desobediencia, que nos produce la vergüenza y que nos empieza a llevar a acusar a los demás, ¿no? Y por eso a Jesús lo trataron de loco, ¿no? Hoy es bastante sorprendente cómo vemos que a Jesús lo dicen que es un exaltado, ¿no? Bueno, es un exaltado, lo tratan de endemoniado, sus parientes de loco, ¿no? Y los demás lo tratan de endemoniado, porque no comprenden justamente lo que viene a hacer Jesús, que viene a mostrar que vino a atar al demonio, vino a mostrar su poder, a tenerlo a Satanás, que Satanás significa justamente el acusador, ¿no? O más directamente significa el fiscal. El fiscal es el que acusa. Bueno, Satanás vino a acusarnos, vino o está continuamente queriendo acusarnos, que sintamos esa enemistad, que sintamos esa vergüenza, y ante la acusación, ¿no? Nosotros empezamos a acusar a los demás, ¿no? ¿Vieron cuando éramos chicos que alguien se mandaba alguna y decían quién fue? Nadie quería decir quién fue. Y si te acusaban, ahí nomás vos acusabas a otros, ¿no? Bueno, esa es la dinámica, ¿no? Del pecado. Cuando nos sentimos acusados, acusamos a otros, ¿no? Bueno, Jesús viene a mostrar que con sus actitudes, con su fuerza, con su poder, Él no viene a acusarnos. Y bueno, y tantos ejemplos del Evangelio, ¿no? Recordamos, yo no te condeno, le dice Jesús a la pecadora, ¿no? Que todos querían apedrear, vete y en adelante no peques más. Jesús no viene a acusarnos, Jesús no viene a que sintamos más vergüenza, sino que viene a restablecer esa amistad que hemos perdido por el pecado. Y por eso finalmente en el Evangelio de hoy Jesús muestra que quiénes son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Bueno, aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿no? Cuando aprendemos y luchamos cada día en esta lucha interior que todos tenemos a hacer la voluntad de Dios, es cuando nos sentimos otra vez amigos, ¿no? Nos sentimos hermanos y amigos de Jesús. Y por eso pensemos cada vez en los momentos de nuestra vida que estamos plenos, ¿no? Que estamos felices. ¿Cuándo es o cuándo son esos momentos? Cuando no estamos pensando en nosotros mismos. Pensemos en esos momentos donde sentimos esa plenitud que nadie nos puede sacar. Es porque no estamos replegados en nosotros mismos. Estamos volcados haciendo algo por los demás, estamos volcados haciendo un proyecto por otros, estamos olvidados de nosotros mismos en el verdadero y profundo sentido, ¿no? Olvidándonos de nosotros mismos es cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios y encontramos esta felicidad que todos queremos. Pidámosle al Señor que nos ayude hoy a descubrir en nuestro corazón esa dinámica del pecado que nos lleva a enemistarnos, a avergonzarnos y a acusar, y a empezar a descubrir que Él quiere meterse en nuestro corazón
para que rompamos con esa esclavitud que a veces vivimos y que podamos experimentar que Él quiere que vivamos como sus hermanos, como sus hermanas, como sus madres, haciendo siempre su voluntad.